Hacemos bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. A mí me ha tocado un poco reemplazar a la directora del Instituto de Geografía para hacer esta pequeña introducción a esta actividad, a esta charla. Así que bueno, yo soy co-director del Instituto de Geografía. Hemos co-organizado con IGLA, Instituto Argentino de Geografía y Sociología, del CCT CONICET, una actividad en la que la doctora Guillermina Díaz, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, nos va a contar un poco, yo sé que forma parte de su trabajo de investigación de tesis doctoral, y nos va a contar, nos va a hablar, nos va a exponer los conflictos socioterritoriales en la provincia de Córdoba, en una lectura, en una clave de lectura territorial. Así que con nosotros acá, y vamos a dar lugar a Patricia Wagner, que todos la conocemos, casi como en la casa, para que haga una presentación más en extenso de nuestra invitada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me toca presentar como parte del grupo de Historia Ambiental a Guillermina. Gracias al Instituto de Geografía siempre por hacer estas actividades en conjunto. Guillermina es licenciada en Geografía, tiene lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde también ha desarrollado tareas docentes, y está haciendo actualmente el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad. Lo que nos va a presentar hoy es parte de su tesis doctoral, que ya está en los últimos años, así que bueno, creo que todos los comentarios también van a ser muy ricos para mejorar el avance de su investigación. La directora es Gabriela Maldonado, también doctora en Geografía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y a mí me toca ser la codirectora. Así que gracias. Gracias, Guille. No, por favor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me voy a cruzar por el frente porque quizás acá me ven un poco mejor. Buenas tardes a quienes están acá, que ya nos hemos saludado, y a quienes están por Zoom, por la plataforma, acompañándonos. Antes de empezar, agradecer al Instituto de Geografía y a Yanila que han posibilitado este espacio para que podamos encontrarnos y para que pueda presentar los avances y resultados de mi investigación en el marco de mi tesis doctoral, como ya fue comentada. Así que bueno, gracias a ambos institutos. Y para comenzar, primero comentarles un poquito cómo está estructurada esta charla, esta ponencia. Está primero el título, que es Conflictos Socioterritoriales, un poco para pensar, ¿no? Porque quizás habíamos pensado en un título como Conflictos Socioambientales, el caso de Córdoba en clave territorial, ¿sí? Mi formación de grado es del campo de la geografía, pero actualmente estoy abordando los conflictos desde una mirada más amplia y tomando también algunas cuestiones teóricas de la ecología política, más allá de que sigo también pensando los conflictos ambientales desde el territorio con una perspectiva geográfica. La exposición está orientada en 5 tópicos, el número 6 ya verán qué es lo que es, pero son 5 tópicos, y vamos a comenzar con un video, ¿sí? Que lo voy a reproducir ahora, que nos va a dar pie al inicio de esta conferencia. El río Suquía y las vías del tren son parte del ADN de Casa Bamba. Aquí los pobladores están como prendidos a la montaña. No viven lejos de Córdoba, pero la distancia es inmensa. Hace pocos días les pusieron un portón que les limita el acceso ancestral a sus casas. Yo quise entrar y sin crecer no había un guardia que me abra. Y el puente prometido sigue siendo eso, una promesa. Son muy pocos, no más de 100, los que pueden dar testimonio de lo que es vivir en Casa Bamba. ¿Cómo vivir en Casa Bamba? Se vive en
Bien. Bueno, lo voy a cortar acá. El video después lo podemos subir o compartir en redes, porque es un video bastante más extenso y por razones de tiempo. Me centré en la primera parte como para introducirnos de lo que se va a tratar, perdón, la charla. Ahora sí vamos a comenzar a raíz de este video con lo que bueno, nos reúne hoy, que son los conflictos socioambientales en clave territorial. ¿Por qué traerles este video? Y como bien se iba nombrando en el relato, a Casabamba. Bueno, Casabamba es una localidad, lo voy a nombrar muy brevemente, que está muy cerquita de la capital cordobesa, como lo decía el video, pero con una particularidad que que en los últimos años, ¿sí? Específicamente entre 2018 y 2019, se instala este portón que ustedes veían. Este portón, si bien el video no lo dice, es instalado por una empresa minera, ¿sí? Para explotar una cantera en donde vive la comunidad. Introduzco este video y este pequeño relato del caso Bamba porque ha sido muy particular en Córdoba, vinculado a las canteras y a la actividad minera, y también para empezar a pensar los casos cordobeses en clave territorial, pero vinculados a las distintas racionalidades, si lo pensamos en términos de, trayendo un poco la teoría de Enrique Leff, o los diferentes lenguajes de valoración, como los nombra Joan Martínez Alier, que van construyendo, o sea, estos lenguajes de valoración, estas racionalidades de los actores que habitan el territorio o que pretenden habitarlo de alguna forma, cómo van generando espacialidad y procesos de territorialización en toda la provincia de Córdoba. Bamba es un caso, pero nos permite pensar esta construcción del territorio a través de diferentes racionalidades o lenguajes de valoración, dependiendo de dónde lo tomemos, en el territorio cordobés. Córdoba, como lo indica aquel mapa, es una provincia que está, para quienes no conocen, en el centro del país, en lo que se conoce como la región pampeana, y está compuesta por 26 departamentos, ¿sí? La parte de lo que corresponde a la llanura se encuentra más hacia el sur y hacia el este. En el centro norte, bordeando, se encuentran los cordones serranos, ¿sí? Y cuando avancemos con la exposición vamos a ir viendo diferentes cartografías, diferentes mapas que fui construyendo a lo largo de la investigación, y vamos a ir viendo cómo esta disposición que yo les acabo de mencionar en términos, si se quiere, geográficos y más bien físicos de la provincia, después nos van a ayudar a pensar un poco el uso de los recursos naturales y por ende la conflictividad como proceso de construcción territorial que se va generando en una escala temporal de 20 años, ¿sí? Entre 2000 y 2020 es la escala que yo analizo. Bien, a su vez también pensamos dentro de esta construcción social del territorio que hay tres aspectos que son centrales y de gran importancia para esa construcción territorial. Por un lado, las condiciones de surgimiento o las condiciones de emergencia que generan los conflictos. Por otro lado, los recursos naturales en disputas. Y acá nos está tapando el mouse, permiso, aquí está. La constitución o redefinición de actores, ¿sí? Vamos a comenzar por lo primero, que son las condiciones de surgimiento o el contexto, si se quiere, para ponerle otra palabra, de la conflictividad. ¿Cómo surge? Bueno, lo primero que empezamos a ver a través de las fuentes de datos consultadas, entre ellas la fuente hemerográfica, en un archivo, disculpen, pero está como molestando, ahí está. A través de un archivo que generamos de diferentes noticias periodísticas de alcance provincial, pero a su vez también siguen sumando los datos que nos arrojaban las entrevistas, los censos, los documentos, ¿sí? Y vamos dando cuenta de diferentes conflictos que se iban dando a partir, si queremos ser más específicos, del año 2002, pero con algunos resabios que empezaban a latir en Córdoba entre 2000 y 2001, con el caso de fumigaciones y Madres de Barrio Ituzaingó anexo, y empezábamos a ver que había conflictos que se iban generando, pero particularmente estas fuentes nos iban como arrojando datos en cuanto a las transformaciones territoriales que se producían en Córdoba. Y que esa conflictividad que se iba viendo como construcción territorial tenía que ver muy fuertemente con infraestructuras que se implantaban en determinadas zonas de la provincia,
con el avance de la frontera agropecuaria hacia el norte, con el avance de la explotación minera en los cordones serranos, con el desmonte de bosque nativo. A raíz de ello, empezamos también a identificar que los recursos naturales en disputa también estaban muy entrelazados con las problemáticas ambientales que iban identificando actores a través de los mapeos participativos. Este mapa es el resultado de uno de los talleres que pude coordinar en Córdoba con gran parte de los movimientos socioambientales y dio como resultado, perdón que vuelvo a repetirlo, este mapeo, y si se fijan, tiene un poco que ver con el mapa, el primer mapita de Córdoba, muy, si se quiere, llano, que puse con los 26 departamentos. Fíjense los focos de incendio hacia el norte, las fumigaciones por agroquímicos o pulverizaciones en la zona sur con un avance, la minería en el centro y los cordones serranos. Eso empezaba a generar, bueno, empezábamos a ver cuáles eran los recursos que estaban en disputa y cuál era la tipología de conflictos, cómo denominar estos conflictos, porque teníamos muchos datos, mucha información, pero queríamos empezar a nombrarlos de alguna forma. Claro, los conflictos eran en torno a los recursos naturales, en torno al uso y en cuanto a la apropiación, claramente. De manera muy sintética traigo este cuadro porque empezamos a identificar los 5 tipos de conflictos, la causa que los originaba, el recurso natural o los recursos que estaban en disputa y sus consecuencias asociadas a ese uso y apropiación de los recursos. Lo primero que nos despertaba, nos llamaba la atención, mejor dicho, es que se daba una clara conflictividad en torno a la actividad agrícola, pero específicamente no es en torno a toda la actividad agrícola que se desarrolla en Córdoba, ¿sí? Sino que tenía que ver con la actividad agrícola que utiliza productos químicos y biológicos de uso agropecuario, determinado así por la ley que tiene Córdoba actualmente, que es la 9164, ¿sí? Es decir, la agroecología no estaba produciendo un conflicto, si lo leemos en esta clave, como veníamos pensando, sino que lo que producía conflictos y despertaba ese choque de intereses era un avance de la frontera agropecuaria que utilizaba estos tipos de productos. A su vez, veíamos que en principio el recurso suelo es lo que se empezaba a disputar, es esa frontera que se corría hacia el norte, en donde había gran expulsión de campesinados y de otras actividades que empezaban a competir con la agricultura. Pero después, avanzando con los casos, veíamos que no es que solo se ponía en disputa el suelo, sino que también el agua y el bosque o monte nativo también empezaban a ser recursos naturales que se estaban tensionando. Acá no está, pero lo aclaro. En la actividad minera también vale la aclaración, porque en Córdoba está prohibida desde el año 2008 y a raíz de un conflicto minero en el norte de Córdoba, en la localidad de Ongamira, la minería metalífera a cielo abierto, ¿sí? Digo, me refiero a que en 2007 el conflicto de Ongamira no es que haga que al otro año se modifique la ley, pasan una serie de otras cuestiones contextuales a nivel Argentina que también hacen que, bueno, el gobierno de Córdoba decida, y porque también hay determinadas condiciones físicas del territorio cordobés que no permiten ese avance de la minería metalífera a cielo abierto. Pero sí la ley deja una gran libertad, en términos de si lo leemos, echa la ley, echa la trampa, que sí se puede explotar canteras a cielo abierto sin pensar en una escala de magnitud, porque eso no está reglamentado, se me ha ido la palabra, y los desechos radioactivos. Córdoba tiene exminas de uranio, sobre todo la de los Gigantes, muy famosa, muy conocida, y ha habido grandes conflictos por los traslados de estos residuos, y por eso también los contabilizamos en los casos identificados en Córdoba. Y los últimos 3 casos tienen que ver con la actividad forestal, que acá quedó tipificado así el conflicto, pero vale aclarar que no toda la actividad forestal, vuelvo a recalcar lo mismo, no podemos generalizar,
produce conflictos. ¿Por qué? Porque en realidad los conflictos que los vinculamos a lo forestal tienen que ver con el desmonte de bosque nativo o monte nativo, ¿sí? Flora autóctona. Los reclamos por propiedad de la tierra, que se ven claramente en los departamentos del norte de Córdoba, ya después lo vamos a ir viendo a través de los mapas, y la infraestructura vial, que tiene que ver con la construcción por parte del Estado provincial de mega obras de infraestructura vial, como son las nuevas autovías que recorren de norte a sur y de este a oeste la provincia, muy vinculado a corredores bioceánicos. Eso después se puede ahondar un poco más. Y hay algo que yo agregué acá que ahí no se ve, pero que tiene que ver con el desarrollismo inmobiliario de Córdoba hacia el sector serrano, muy vinculado a la minería, ¿sí? Ese es otro factor importante y empezamos a ver que producía y provocaba conflictividad y que se asociaba a casos de conflicto que ya estaban en latencia por la minería. En los 5 casos vemos que el uso de los recursos está, como si se quiere, bastante solapado en cuanto a qué es lo que está en disputa, ¿sí? No es solo el suelo, no es solo el monte, en más de un conflicto son varios los recursos que se ponen en tensión, y eso también es importante resaltarlo. Y por otro lado, habíamos hablado que en esta construcción social del territorio, lo importante, sí, no hay conflictos sin actores. Entonces, importante resaltar las estrategias que llevan adelante los actores en Córdoba, que se replican en otros conflictos de la Argentina, y a su vez también destacar estas dos palabritas que yo creo que en el campo de la geografía son muy interesantes para pensar, la escala y la dimensión. ¿Por qué los traigo? Porque a lo largo de la investigación fuimos viendo que los conflictos cordobeses van saltando de escala en escala. No son conflictos que se producen solamente en un territorio puntual, local, y ahí quedan, ¿sí? Sino que tienen un desarrollo que tiene que ver con una escala provincial, con una escala regional, con una escala provincial y con una escala nacional, ¿sí? Hay varios ejemplos de Córdoba que tuvieron mucha repercusión a escala nacional y también a escala latinoamericana, ¿sí? Por eso creo que es interesante pensar lo multiescalar en clave geográfica para analizar los casos de conflictos ambientales. Y por otro lado, la multidimensionalidad. Y en este sentido, me parece que es importante también resaltarlo, ya que son la diversidad de actores y la heterogeneidad de actores en los casos cordobeses quienes nos permiten pensar en dimensionar los casos de conflictos, pero también por las estrategias que van llevando a cabo. Pongo tan solo como ejemplo que en Córdoba hemos podido reconocer, y además porque hay mucho antecedente al respecto de lo que voy a decir, hay más de 80 organizaciones ambientales. Actualmente están coordinadas bajo diferentes coordinadoras regionales de manera departamental, y eso también es importante para pensar la red que se va conformando en esta matriz territorial de Córdoba y cómo se van tejiendo las relaciones de los actores colectivos. Me refiero puntualmente a los movimientos socioambientales de carácter asambleario, que eso también tiene una connotación fuerte en Córdoba con el eslogan, si se quiere, de despierta. Hay muchas asambleas cordobesas que se llaman Ongamira Despierta, Tras la Sierra Despierta, San Roque Despierta. Toman ese eslogan despierta del conflicto de Ongamira por minería en el norte cordobés, y después un eslogan que se va replicando como si fuese un efecto dominó en el resto de la provincia. No en todos los casos, pero en varios. En este sentido, yo no sé si acá ustedes lo pueden ver bien, sobre todo quienes están conectados por Zoom, y sí, se construyó una línea de tiempo, por asesoramiento también de mi codirectora, para ordenar sobre todo los casos más emblemáticos, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Reconocíamos que en Córdoba hay más de 70 conflictos ambientales, muchos, de momento llevamos reconocidos 77. Pero empezaba a suceder que había casos que eran muy emblemáticos por dos razones. Primero, porque podíamos seguir en la agenda mediática, ¿sí?, esa continuidad del conflicto, es decir, cómo iba marchando, si se quiere, desde cómo se originó, cómo estaba su fase de latencia, si se había cerrado o todavía estaba activo. Y por otro lado, era
era la cuestión de, más allá de lo mediático, cómo estaban impactando estos casos en el espacio público de debate, ¿sí? Estaban generando estos casos puntuales y que iban determinando en otros casos que se iban originando en el resto de la provincia. Muy rápidamente, si nosotros, voy a tomar, está el caso de Madre de Barro y Tuzango anexo, que se podría decir es el más famoso, el más popular, el más conocido, y es el gran semillero, le digo yo, porque después de las madres se van a tomar muchas estrategias en otros casos de la provincia, no solo para conflictos por actividad agrícola en torno a fumigaciones por agroquímicos, sino también en otros conflictos mineros y demás. Y por otro lado, los traigo 14 años para adelante en lo que es la explotación minera en José de la Quintana y las fumigaciones en Dique Chico, que están en estos conflictos, prácticamente son hermanos, si se quiere. Misma zona geográfica, pero muy distintos, uno por fumigaciones y otro por cantera. Y los traigo acá para que vayamos pensando en lo que va a venir un poquito más adelante en la charla, que es el caso instrumental que les traje para comentarles, que es este, José de la Quintana. ¿Por qué un caso instrumental? Que es algo que yo no lo dije anteriormente. Y pido disculpas por eso, porque quizás se los tendría que haber nombrado. Metodológicamente, yo trabajo con estudios de casos múltiples, ¿sí? En mi tesis. Trabajo con la generalidad de los casos cordobeses a una escala provincial y analizo determinadas variables metodológicas tomando este caso instrumental para entender esas variables en un caso, pero para irlo vinculando con la generalidad de lo que ocurre en la provincia, ¿sí? Es decir, poder ver diferencias, semejanzas y particularidades que se van dando, por ejemplo, en un caso como este, que es de tipo minero, a diferencia de otros casos que suceden por infraestructura vial, por fumigaciones con agroquímicos y demás. Pero hay algunas cuestiones, sacando las particularidades que son los actores y esta revisión de otros conflictos, que sí las podemos entender y ver en otros casos de Córdoba, inclusive si lo pensáramos en otros casos de Argentina, esto también podría verse y leerse. Empezando por los actores, a mí me parecen estas categorías muy interesantes para pensarlos, que son categorías de Solá Álvarez. Ella las empieza a trabajar en el año 2011, después en el 2012 en su tesis de maestría las define muy fuertemente en la tesis, y me parece interesante, y por eso las traigo el caso instrumental, porque me permite entender cómo se van territorializando en la práctica las estrategias de los diferentes actores que habitan José de la Quintana. Por un lado, el territorio productivo, es decir, cómo ese territorio para los diferentes actores, ya sean las personas que habitan Quintana o como la empresa minera que quiso explotar una cantera, le dan un valor de uso económico el suelo, si se quiere, en el caso de las personas que habitan la Quintana y hacen agroecología, bueno, también al monte nativo, a la gente que hace el vivero comunitario, bueno, también a ese monte. Entonces empezaba a ver que esta lectura en clave territorial a través de un territorio productivo me permitía poder hacer ese análisis, pero también con las otras categorías. En caso del territorio heredado, las personas nacidas y criadas en el lugar, sobre todo en este sector de las serranías de Córdoba, y está emparentado lo que ustedes vieron en el video del inicio con Casabamba, bueno, eso también sucede en la Quintana. Hay personas que han, digamos, que vivieron toda su vida, como quien dice, en esta localidad y pretenden hacer un uso de su territorio realmente para desarrollar no solo su vida, sino también la de sus familias. Otra cuestión es el territorio originario, muy vinculado a los pueblos originarios, que en el caso de Córdoba tenemos las comunidades comechingonas, camiares, sanavironas, que aún hoy en día persisten, y en el caso de Quintana, cuando fue el conflicto por minería, hubo una reivindicación de las personas que sus ancestros eran parte del pueblo originario. O sea, hubo también el conflicto dejó entrever este territorio originario. Y por último, el territorio elegido. Y el territorio elegido, para mí es una categoría muy potente entenderla en Córdoba, porque no solo se da en el caso de la Quintana, se da en toda la serranía cordobesa. Esto tiene que ver con personas que eligen habitar un territorio.
fíjense que súper claras las categorías, por eso a mí me resultó como muy sencillo hacer el análisis del caso. ¿Por qué? Porque también se da lo que en otros términos se habla de neoruralidades o nuevas ruralidades en Córdoba, que tiene que ver con personas que vienen desde las grandes ciudades o ciudades intermedias grandes, Córdoba, Altagracia, Río Cuarto, San Francisco, se trasladan a los cordones serranos para llevar una vida más tranquila, en contacto con la naturaleza y demás, hacer otros proyectos alternativos económicos para llevar adelante. Eso, perdón. Y por otro lado, la revisión de otros conflictos. ¿Qué nos permite ver Quintana, este caso puntual de conflicto minero? Que se da dos conflictos, uno que ya lo voy a explicar, que se ve en otros casos de Córdoba, y este particularmente que tiene que ver con las personas que son nacidas y criadas en el lugar, y este territorio elegido que viene a, bueno, elijo José de la Quintana para vivir, ¿sí? A través del conflicto por la explotación minera, cuando la comunidad se reúne para decir sí o no al proyecto de las canteras, sucede que también empiezan a generarse disputas a nivel social entre estos actores. Conflicto que también ocurre en otros casos de los analizados en Córdoba, ¿sí? Y después tenemos la revisión de este conflicto, que allá por el año 2008 empieza la reforma de esta ley. Este mapa es muy conocido y es nuestro mapa que tiene que ver con el ordenamiento territorial y la adecuación a la ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial de bosques nativos. Nuestra ley es la 9184, en donde podemos ver las dos categorías. La zona roja, José de la Quintana se encuentra acá, entre el cordón, o sea, está ahí. Si hiciéramos zoom, podemos ver que José de la Quintana tiene categorías de alto valor de conservación de especies autóctonas y también categorías de mediano valor de conservación. El conflicto minero reedita esta disputa, que fue una disputa muy grande a nivel provincia y que se da también en otros casos cordobeses, pero en el caso de la Quintana fue un debate muy intenso, porque claramente tanto los originarios como los nacidos y criados, como los recién llegados o nuevos, que también se los suele denominar, no querían que se produjera el desmonte de estas áreas. Entonces se reedita también ese conflicto más allá de lo social, y esta es una causa que empieza a unirnos como comunidad para que tanto la empresa minera o el Estado provincial no intervengan en estas áreas y se puedan desarrollar otro tipo de actividades económicas como el vivero comunitario que actualmente está, la producción agroecológica, el turismo alternativo asociado a la naturaleza. Y por último, en el caso de este caso instrumental, son sus particularidades. Y las particularidades tienen que ver principalmente con estas dos palabras, zona gris. En Córdoba existen zonas grises, pero el caso de la Quintana es muy particular porque al momento del conflicto y actualmente, es una zona en donde no tiene ejido urbano. ¿Sí? Primero eso para que ustedes entiendan el concepto de zona gris. No hay un ejido urbano, entonces el Estado decide llamarlo zona gris y a su vez también decide llamarlo zona gris porque el único que tiene poder de policía, es decir, la facultad legislativa para hacer cumplir derechos y deberes de las poblaciones que viven en estas zonas, es el Estado provincial. Es decir, no puede haber injerencia a nivel municipio cercano a la Quintana, ni a nivel departamental, como es el caso del departamento Santa María, a quien pertenece Quintana. ¿Qué trae esto? La zona gris, perdón que se me pasó, ahí está. La zona gris lo que trae es esta cuestión vinculado al conflicto minero. Cuando se desata el conflicto minero por las canteras, tanto Sol de Venus como los proyectos que van a venir a querer instalarse en este lugar, las comunidades que estaban en contra de la explotación de las canteras empiezan a hacer reclamos hacia el Estado provincial, porque es a quien pueden reclamar, de una falta de gobernabilidad, pero también de una falta de gestión, en términos de Estado. O
sea, lo que se empieza a reclamar y se visibiliza muy fuertemente con este conflicto minero es a dónde está el Estado para que nos ayude a decir no a la cantera, para que nos permita ampliar el ejido y poder hacer más agroecología, para que nos permita hacer más ganadería, ¿sí? Entonces, esta sí es una particularidad que de todos los casos que fuimos identificando en la provincia, al menos es el único caso que refleja esto, de los identificados. O sea, lo podríamos tomar como una particularidad que sinceramente desconozco si está en otro caso de Argentina, pero quizás si está en otro caso de Argentina y alguien de los presentes o del Zoom lo reconoce o ha escuchado, estaría buenísimo también que hagan el aporte, porque creo que sería muy interesante para plantearlo, porque se está también desatando un conflicto en términos políticos. Entonces creo que eso también hace la construcción del territorio y nos saca de pensar en los conflictos ambientales, creo, y relacionado a esto, con una productividad, sobre todo en lo jurídico y en lo institucional, pero también en lo territorial, que me parece interesante. No sé cómo estoy de tiempo, perdón, pero yo no lo tomé. No. 46 minutos. ¿Cuánto? 46. Bueno, ya vamos. Los efectos duraderos, como dicen las autoras y la autora, Zoe Musetta, por Merlisky, muy desarrollado por después más adelante en sus casos y en su análisis. Pero me interesaba pensar esto de los efectos duraderos en el análisis de los casos cordobeses, porque muchas cuestiones se pueden ver que se reproducen en otros casos de Argentina, pero hay otras, y ahora me voy a adelantar un poquito sobre todo lo territorial, que hay algo que salta a una escala nacional, que es un ejemplo que se va para la provincia de Buenos Aires, y me parece interesante traerlo para después poder debatirlo un poquito. Las y el autor hablan de 3 dimensiones de productividad: lo territorial, lo jurídico y lo institucional, que es lo que vimos en los 3 círculos. En cuanto a lo territorial, traigo a colación este mapa, ¿sí? Y muy vinculado a, bueno, cuáles son estos efectos duraderos en términos de las relaciones que se dan entre los actores que se movilizan y el espacio, ¿no? Y a mí me parece interesante este mapa, que no es mío, no es propio, lo aclaro porque los otros sí son propios, pero este lo traigo de la asamblea de Dique Chico. ¿Se acuerdan que yo en la línea de tiempo les dije que prestáramos atención a ese paralelismo entre Quintana y Dique Chico? Bueno, esta es una zona de resguardo ambiental que justamente se da en el caso de Dique Chico, porque se venían realizando muchas pulverizaciones con agroquímicos, tanto vía terrestre como vía aérea. Y acá, en este punto, hay una escuela rural primaria, ¿sí? Este es el ejido urbano de Dique Chico, que está, fíjense, pegado al río Anizacate. Este conflicto también fue un caso, por eso digo, lo puse como emblemático en la línea de tiempo de Córdoba, porque si bien anteriormente a este caso ya se venían desarrollando una serie de ordenanzas que producían efectos a raíz de conflictos, se venían produciendo estos efectos duraderos en el territorio, con los límites hasta dónde se podía aplicar agroquímicos, el caso de Dique Chico fue y fue muy... fue como esa semilla que va a despertar, no en Córdoba, pero sí, vuelvo a repetir, en Buenos Aires, el marcar, el delimitar en el territorio una zona de resguardo, es decir, hasta dónde se puede aplicar el agroquímico vía terrestre, que son 1000 metros, de la escuela 1000 metros, y lo mismo con el ejido urbano, y en cuanto a las aéreas, 1500 metros. Hay un montón de ordenanzas de pueblos en Córdoba, sobre todo del sur y sureste, que lo tienen regulado, pero en cuanto a lo legal, ¿a qué me refiero con eso? Que está reglamentado por los municipios, pero en cuanto a zona de resguardo, como plasmado en el territorio, si se quiere, es el ejemplo, digamos, icónico de Dique Chico. ¿Qué sucedió en Dique Chico? Hasta el día de hoy se espera que la justicia cumpla con esto, ¿sí? Es un conflicto que está muy latente, que la comunidad intenta que esto resurja para que realmente se constate cada vez que un productor aplica
un agroquímico por ambas vías. Y en ese, mientras tanto de la espera, en provincia de Buenos Aires, el caso de Pergamino, ahí sí la justicia actuó y aplicó esto. Es un ejemplo en donde se podría tomar como un caso de fumigaciones, de conflictos de tipo agrícola vinculado a las fumigaciones, en donde la productividad empieza a surgir, a tener un efecto vinculado a lo territorial como muy marcado. Esto es un ejemplo. En Córdoba hay muchos ejemplos de efectos, que tienen que ver con el territorio. Vuelvo a repetir, hay ordenanzas anteriores de que chicos que ya regulan esto. No es lo único. En cuanto a lo jurídico, bueno, los autores mismos y las autoras, perdón, hablan de que la pata jurídica, el efecto que trae un conflicto socioambiental, ambiental, territorial, socioterritorial, tiene que ver con que se produce una actualización del derecho, una actualización social. Y en Córdoba hay una cuestión muy puntual que quizás se dé en otros casos argentinos, pero voy a destacar esto, que tiene que ver con que en los conflictos ambientales hay muchos actores del campo del derecho, sobre todo abogadas y abogados, que forman parte, se involucran en la construcción del territorio en términos y en clave, ahora se los doy vuelta, de conflicto. ¿Esto qué produjo en Córdoba en ese lapso de 20 años? Que hoy, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba tenga una cátedra de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Entonces, eso deviene de la conflictividad, ¿sí? Y vuelvo a decir, desde las madres de Orrituzango y sus primeros abogados que se involucraron en esa lucha, en adelante, porque después son los mismos que fueron replicándose, o las mismas, en otras luchas de Córdoba. A su vez también, y asociado un poco si se quiere a esto, es la dinámica de la transacción entre los actores que se movilizan y los poderes públicos, que tiene que ver con lo institucional. Y acá sí, me parece que es un poco los invito a pensarlo también y un poco a poner en debate en términos de institución, si las cátedras libres, por ejemplo, en Córdoba está el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que tiene la cátedra libre de soberanía alimentaria, como en provincia de Buenos Aires también existe. Entonces digo, también son efectos post-conflicto y también son para pensar estas dinámicas que se dan en las instituciones, como por ejemplo las universidades, ¿sí? Saliendo un poco de la institucionalidad del Estado. Entonces, por ahí traerlo como para pensar en estas otras posibilidades. Y ya para ir cerrando, la última parte, que tiene que ver con la síntesis cartográfica. A raíz de esta identificación de conflictos y de ver cómo evolucionaba el uso de los recursos naturales en Córdoba, empezamos a hacer dos mapas que tienen que ver, uno con la tipificación de los conflictos que mostré en el primer cuadrito, muy sencillo, y el otro que tiene que ver con los conflictos y el uso de esos recursos. En el primero de los casos, el mapa, si ustedes se fijan, a escala departamental, los conflictos en verde son los conflictos que tienen que ver con el tipo de actividad agrícola que se lleva adelante en Córdoba. Y si nos fijamos, van en aumento hacia el norte, pero fíjese que es hacia este norte y no hacia este norte. ¿Por qué recalco eso? Porque vamos a ver que en este sector norte, la mayor cantidad de conflictos, y sobre todo Minas, Cruz del Eje, Punilla, Colón y Río Primero, se dan sobre todo los conflictos que tienen que ver con la propiedad y tenencia de la tierra. Actualmente la figura del campesinado en Córdoba es muy discutido, eso es otro tema aparte, pero el campesinado cordobés se ubicaba en esta zona, ¿sí? Hoy queda campesinado, bueno, está en discusión, hay campesinado, no hay campesinado dentro de lo que se denomina que es el campesino para Córdoba. Entonces, en ese sentido, hay mayores conflictividades en este sector de tierra. Pero fíjense que en lo que sería la franja de cordones serranos, hay multiplicidad de tipos de conflictos, porque hay un avance de la frontera agropecuaria, están los conflictos por explotación de canteras conflictos mineros, bueno, es lo mismo, pero a su vez también se dan la mayor cantidad de conflictos por desmonte de bosque nativo.
Claramente avanza la frontera agropecuaria, pero hay también el otro uso que compite con esa frontera agropecuaria, que obviamente la frontera agropecuaria no va a entrar a la serranía, pero sí la ganadería. Entonces, ahí hay diferentes usos que empiezan a competir en las sierras. No es solo la minería, sino que también la ganadería que está en la serranía empieza a competir con ese avance. Y por otro lado, este último mapa, que acá ya tomamos dos actividades solamente, y que se trabajaron con datos censales de los censos agropecuarios. Una es la actividad agrícola, en donde tuvimos en cuenta la superficie cultivada por departamento. Los colores más oscuros tienen que ver, con la mayor cantidad de superficie cultivada en la provincia, que a su vez coincide con la mayor cantidad de conflictos por utilización de agroquímicos, ¿sí? Por otro lado, acá, si hiciéramos un zoom al mapa, podemos ver que los proyectos mineros que se ubican en la serranía coinciden, fíjense la cantidad de estrellitas que salen, que nos indican conflictos por minería y por desmonte de bosque nativo. Claramente lo que intentamos mostrar a través de la cartografía es cómo la construcción social del territorio de Córdoba se fue creando, se fue modificando, ¿por qué no?, a lo que se hacía antes, antes del 2000, en un lapso de 20 años, y cómo de alguna manera también son las estrategias territoriales, ¿no?, de los diferentes actores que se involucran en los conflictos que nos llevan a construir de esta manera, y de esta manera, cuando digo de esta manera, desde una tensión en el territorio, ¿sí? Lo que también, y ya para finalizar, no podemos dejar de pensar en las solidaridades, ¿sí?, y en intentar construir desde otra mirada el territorio, ¿sí? Así que bueno, con esto ya cierro, y muchísimas gracias por su atención. Y nada, esta es una cantera de Córdoba en uno de mis primeros trabajos de campo, así que muchas gracias. Bueno, Guille, muchas gracias. Yo intenté acercar un poco para los que están online, Ay, no sé si se los vio. mapas, pero bueno, después pueden pedir el preci. Dice acá Melina Calco. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Melina. Bueno, no sé si hay preguntas en el auditorio. Acá se están peleando por preguntar, pero bueno, de a uno. Preguntas, aportes, críticas, lo que quieran sumar siempre va a ser bienvenido, porque estoy en etapa de escritura, así que todo va a ser bienvenido. Pregunta en voz alta, crítica en voz baja. Guille, yo tengo una muy sencilla. Sí. ¿De qué son las canteras de minas? O sea, que están explotando. O si es que Bien. están explotando, ¿no? Sí. Van dos. Van dos. Bueno, como dije al inicio, en Córdoba está prohibida la explotación minera metalífera. Entonces, todo lo que Córdoba produce en materia primera, de hecho, somos, junto con Buenos Aires, las dos provincias que mayor importación y exportación hacemos a toda la Argentina y también a otros países de rocas de aplicación, roca calcárea, florita, en Córdoba, por ejemplo, que sirve para las pastas dentales. Colgate tiene una explotación en la florita. Y bueno, eso. Y están actualmente, sí, hay más de 200 minas en explotación de diferentes tamaños, porque claramente no es lo mismo, por ejemplo, la cementera Holcim, de capitales brasileños y suizos, que se encuentra en Malagueño, Córdoba, que una cantera como la que yo les mostré en la foto, que es de una dimensión mucho más pequeña, pero que si bien hacen explotación minera, una es de caliza, que es la que ustedes veían en la foto, y Holcim es una cementera. Tiene más aplicación, tiene más referencia al basalto. Te estoy pasando tu mail, no sé si para Sí. Melina dice no se vieron los mapas bien, pero uno que nos pase el power o poder ver el trabajo si están publicados en algún lado. Bien. Creo que le paso tu mail y... Sí, claro. Yo quería preguntar, Guille, bueno, perdón porque llegué tarde. No, por favor.
ya lo mostraste antes, pero me pareció muy interesante lo de zona gris. Ah, bien. Me imagino que el profesor Lombard puede ampliar un poco en Bueno, relación permiso. a los otros formatos de organización administrativa, política administrativa de las provincias, los modelos que tenemos en Argentina, pero me parece que es interesante en estos procesos donde hay territorios que se valorizan en las cadenas globales o los nacionales y todo eso, bueno, cómo los fundamentos administrativos, políticos con los que el Estado y las provincias se forjaron en algún momento, bueno, entran en cierta crisis, sobre todo a partir de estos modelos más urbanocéntricos en principio. Y después no me terminé de entender por qué es particular el caso de San José de la Quintana, José de la Quintana, no sé cuál es su particularidad, si es en el tiempo, y no entendí la diferencia, vos dijiste que hay otros donde hay legislación, pero este es diferente, porque claro, el territorio, perdón. la justicia. Sí, perdón, Facu, no sé si ahí terminaste, yo te interrumpí, sí. La pregunta te quería contestar. La particularidad de la Quintana, quizás no quedó claro, tiene que ver con esto de zona gris, ¿sí? Porque, como había dicho en la presentación, no se da en otros casos de Córdoba un conflicto de tipo ambiental o socioterritorial con características ambientales, en donde estos procesos ocurran en una zona que no tiene un ejido urbano. Entonces me parece interesante traer esta categoría para pensar justamente, asociado también a tu aporte que vos decís, porque me parece súper interesante en ese debate. Entonces me parece que esto de zona gris, que inclusive queda muy marcado en el relato de todos los actores entrevistados, y traen a José de la Quintana como un caso y lo reflejan a través de la zona gris. Incluso actores que en sus voces ponían, y como somos zona gris podemos hacer la agroecología hasta el dique, porque la Quintana tiene un dique. Y como es zona gris, podemos traer las máquinas para empezar la fase de exploración de la actividad minera. Entonces, al no haber esa regulación, al haber un reclamo claramente, esta demanda de gobernabilidad, me parecía que traer esto de zona gris lo hace particular al caso desde ese punto de vista. Lo que no quiere decir que, a ver, cada caso y cada conflicto es único. Y haciendo lecturas en profundidad, creo que tienen ciertas particularidades que muchas se pueden compartir con otros casos de Argentina, incluso de Latinoamérica, y otros no. Entonces, bueno, por eso me traje lo de zona gris, para asociarlo a esta particularidad. Y lo otro, que es un dato de color, pero por el tiempo no lo nombré, es que el municipio vecino de la Quintana, que es Villa San Isidro, en el momento del conflicto, la jefa comunal, que esto salió en todos los medios, incluso también de Villa San Isidro, estaba en contra de la explotación minera. Cuestión que no suele suceder en todos los casos de conflictos. O sea, esta postura de los estados frente a determinados proyectos para desarrollar y construir el territorio. Entonces, bueno, ese dato no lo dije en la exposición por razones de tiempo, pero creo que también suma a esta particularidad. Gracias. A mí también me resultó re interesante lo de zona gris. No sabía que hasta es una forma de describir esos espacios que están fuera de la jurisdicción municipal. Sí. Porque, bueno, Córdoba tiene 24 departamentos, pero 26 departamentos y 250 municipios. Sí, un poquito más. Pero cosa que para la mentalidad mendocina no cabe, no cierra, porque para nosotros un municipio y un departamento es lo mismo. Claro. En el régimen municipal provincial. Y eso es interesante cómo de alguna manera viene a actuar en los conflictos, porque en esta zona crisis las jurisdicciones y las competencias de los gobiernos locales no existen porque se manejan con ejidos urbanos. O sea, el municipio tiene jurisdicción de sus competencias sobre el ejido urbano. En Córdoba el régimen municipal es dinámico y permite que esos ejidos vayan creciendo o reformándose constantemente. O sea que en Mendoza es casi estática. Entonces, es re interesante esto que planteas y, bueno, quizás ahí también uno de los efectos de la productividad que marca Berlinski, que bueno, vos también lo señalaste, de la institucionalidad,
y de lo normativo, quizás haya una demanda. Mucho se habla del inframunicipalismo cordobés. Entonces estos espacios que están, o las pedanías, todos estos espacios donde no hay gobierno local, que es muy interesante, el caso cordobés, es muy interesante desde el punto de vista del gobierno local. Bueno, quizás... Claro. Claro, llega a extender el modelo cordobés municipal a Mendoza, y ahí sí que vamos a hablar. Porque el caso de Mendoza, que he estudiado mucho, es más parecido, lo he estudiado mucho, en realidad Mendoza, Catamarca, Buenos Aires, y no sé si La Rioja y en parte San Juan, son los únicos, la única provincia que tienen el régimen de condado o de partido, que no deja residuo, otros le llaman no deja residuo entre las jurisdicciones municipales, pero en el caso de Mendoza, los municipios, departamento, proyectan su imaginario también sobre la totalidad del departamento y de todo el territorio del departamento. Cosa que ahí es como hay un choque, hay un límite, ¿no? Algo parecido se puede dar en Neuquén, que también tiene un régimen parecido al de Córdoba. Así que me pareció re interesante, y eso para un poco profundizar, a ver en qué medida puede estar disparando procesos de, bueno, yo quiero que la jurisdicción de mi municipio abarque también un espacio rural o un espacio, y tiene que ver con la dinámica de la división político-administrativa, y que yo pienso que en Córdoba sería divide y gobernará. O sea, el poder central de Córdoba debe ser fuertísimo, y acá en cambio la autonomía y el poder que tienen los gobiernos municipales es mucho más claro. Sí, que de hecho en este caso de la Quintana, cuando se desató el conflicto en 2016, hubo también, como la cantera se quería instalar entre el límite supuesto entre Villa San Isidro y la Quintana, por eso, y lo que también producía, había una cuestión de aguas ahí muy fuerte con el tema del dique. Bueno, un poco también la postura de la jefa comunal de San Isidro fue no a la minería en la Quintana, porque había también estos límites jurisdiccionales en donde sí estaban marcados, bueno, se correrían si se llevaban adelante las explotaciones mineras. Entonces me parece... muy interesante. Sí, es un tema a los para estudiantes seguir. de geografía política les pongo un desafío y un premio. Le doy un premio al que encuentre un mapa de la provincia de Córdoba con la división político-administrativa, que se pueda ver, digamos, con los 250 estilos urbanos. Yo te quería preguntar, como que quizás lo pasaste un poco rápido, la ley del 2008, que no sé qué número tiene. La 9184, la ley de bosques, la adecuación. No, la que prohibió la minería metalífera. Sí. Que entiendo que fue una ley, no sé, Mendoza, ¿fue antes o después? Fue anterior, ¿no? Anterior, pero muy poquito. Muy poquito, pero entiendo que está como mucho más fundamentada, mucho más, digamos, trabajada jurídicamente. Pero no sé bien cuáles fueron los conflictos que le impulsaron. Si fueron mineros, qué tipo de conflictos mineros, cómo surgió, aunque no sé, te saco un poco de tema, pero... No, por favor. Y después la otra es estas normas municipales que vos nombraste, si son... las ordenanzas. Las ordenanzas municipales, bueno, claramente no tienen competencia fuera del ejido urbano, ¿no? Entonces por eso se produce esto de la zona gris, que es interesante. Es que es interesante pensarlo también en esos términos con la legislación, porque te empiezo contestando la primera pregunta. En el caso de la ley minera de Córdoba, hay una reforma en el año 2008, y no es, a ver, muchos actores en las entrevistas dicen que es a causa del conflicto por Ongamira, la asamblea Ongamira despierta. Ese conflicto, que yo lo mencioné en la exposición, que se da en la localidad de Ongamira, en el norte de Córdoba, era porque hubo un proyecto minero que quería explotar, si mal no recuerdo, plata. Un francés. Sí. Pero el problema es que estos yacimientos estaban a una profundidad que se necesitaba mucha inversión para poder explotarlo, y además de la inversión era que con los trabajos de exploración se
se había demostrado, o sea, la empresa había como, sí, descubierto en realidad que los yacimientos no eran, se me fue ahora la palabra, rentables, claro, sí, no era fácil llevar adelante el proyecto porque, bueno, no tenía una mayor rentabilidad. Esto lleva a que se conforme, más allá de que en el proceso, en el durante, se conforma la asamblea Ongamira despierta, y es un no a la minería metalífera contaminante, a cielo abierto y demás, que también traen otras luchas de Argentina, porque eso también fue muy, la multiescalaridad actuó en este caso muy latente con casos de otras provincias de Argentina, en donde los traían como antecedentes de por qué no decirle, valga la redundancia, no a la minería de este tipo en Córdoba. A su vez también en ese marco, creo, si no mal recuerdo, hubo un contexto a nivel político nacional respecto a lo minero. No sé si hubo una firma de un nuevo acuerdo federal minero, me estoy adelantando a 2015 con esa firma, pero bueno, hubo algo a nivel contextual, digamos, político del Estado argentino, que hace también que el gobernador, para ese entonces, de la provincia de Córdoba, diga, no hay... ¿Qué color político era? ¿Solar? No, es Schiaretti y anteriormente de la Sota. Sí, es la misma línea política. Cordobesismo. Sí, y por eso en estos 20 años de conflicto se da también toda esa cuestión política del Estado provincial muy fuerte y se refleja en los conflictos de Córdoba por parte del actor Estado. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, este conflicto se da en Ongamira en el año 2007 y de alguna manera deja como relicto esto de en el año 2008 adecuamos la ley para que se prohíba. Hay un contexto que hace que en la escala mediática, en lo público, esto quede como Córdoba no tiene minería metalífera, pero la ley, de cierta manera, deja el espacio abierto para que sí avance la explotación minera de canteras a gran escala. No es que estamos hablando de la imagen que ustedes veían de la cantera, de ese pozo que no es muy grande, o sea, muy grande, lo digo a grosso modo en términos de que no es la superficie, por ejemplo, que tienen las canteras de Holcim en Malagueño, que tiene 3 canteras de superficies tremendas. Entonces, yo creo que este conflicto desata en cierta forma y es un no a la minería, y también hay una cuestión de contexto político que hace que Córdoba, y a su vez porque estos estudios empiezan a no dar factibilidad para la minería metalífera, porque hay metales en Córdoba, pero para explotarlos se requiere, bueno, mucho dinero y las empresas deciden tirarse para el lado, bueno, cordillerano ya lo sabemos, pero digo, eso es lo que sucede en Córdoba. Por eso es muy fuerte la explotación de canteras, porque aparte es un suelo muy rico. O sea, en ese sentido, la roca calcárea, lo metalífero, el granito, el basalto, bueno, es muy similar, y eso tiene que ver con la geomorfología de las sierras pampeanas. Por eso Buenos Aires comparte también esta producción minera, porque son las mismas características geológicas. Acá Perdón, no sé si acá un amigo que está viendo por Zoom, Blas, dice algo parecido. Dice, la ley a la que hace referencia, que prohíbe la minería metalífera en Córdoba, fue dictada y anunciada para la tribuna. Entiendo, en ese momento estaban en boga conflictos por minería metalífera en otras provincias y eso lo favoreció. Pero la realidad es que en Córdoba la minería metalífera no es factible desde la racionalidad económica, es un poco reafirmándolo. Claro, en ese momento hay un boom después de varias provincias que habían tenido la ley Mendoza. Hubo varias provincias que no tenían intereses mineros metalíferos explícitos. Pampa, fue el caso de Tucumán, claro, que se sumaron a esa ola. Sí. Ahí sería interesante analizar también a qué otros intereses se estaban favoreciendo, como el caso del turismo, por ejemplo, claro, justo el conflicto fue en Ongamira, entonces como que se sumaron. De todas maneras, me parece también que esa ley fue cuestionada internamente y fue disputada, o sea, Mendoza y Córdoba son las dos
leyes que tuvieron demandas de inconstitucionalidad al interior de las provincias. Son dos casos. Sí, 9.500. Pasa que en Córdoba hay está la Facultad de Ciencias Naturales, hay una carrera de geología muy arraigada, muy fuerte. Y la ley prohíbe la minería de uranio. Bueno, Es eso algo que se fue aprendiendo de otras leyes previas. hay muchos pasivos de la mina de gigantes. Sí. Hay muchos pasivos. sí, igual, por eso yo lo traigo, digamos, lo identifico también como un caso de conflicto ambiental, sobre todo en la zona de Tanti, que es una zona muy turística, por ejemplo, y ya, bueno, metiéndose al macizo de los gigantes, esa zona se extendió mucho el turismo. También tiene que ver con esto del territorio elegido, ¿no? Sí, que sí, mucha eso me gente de encantó, Buenos me Aires encantó. migra y va asentándose hacia las sierras, pero creo que es algo que también sucede en otros casos de Argentina, la característica de los actores colectivos policlasistas. Algo Y de Quela y Rodríguez. Claro, o Fayate, claro, y que no San son Carlos, actores, Coquito. claro, y que no son actores que vienen al San territorio y que, a ver, vienen también con una carga en la formación profesional muy fuerte y que eligen vivir en este contexto de la naturaleza a sabiendas de lo que no quieren y con sus fundamentos. Entonces pasa en Córdoba esto, ¿no? Que empiezan a venir médicos, empiezan a venir profesionales de otras ciencias, biólogos, y empiezan a juntarse con los vecinos y a dar cuenta de que, por ejemplo, los residuos de la minería de uranio provocan muchas consecuencias a nivel salud y a nivel ambiental, que bueno, ¿qué hacemos con esto que está en el territorio que elegimos construir para habitar? Entonces, bueno, esto creo que es una característica que también se da en otros casos argentinos, y bueno, Córdoba también se muestra como ejemplo para visibilizarlo. Un comentario nota al pie. Liliana Barbosa, es otra colega, amiga, estudiante, no sé si la conoce, Guille. No. Ella está estudiando una controversia sociotécnica de una mosquita de las alas pintadas que afecta a la fruta fina en la comarca andina. Y entonces tienen muchas similitudes y sería bueno que puedan conversar o que Liliana pueda presentar su trabajo en el supergrupo de intercambio de becarios que tiene Lucrecia, porque ella ha trabajado mucho lo del territorio, de la idea del territorio sobre la comarca en el marco de esa controversia sociotécnica, que no deja de ser una controversia ambiental. Y está el tema del uso de los agroquímicos, están los imaginarios de la comarca, están todo ese el super territorio elegido que es la comarca. Entonces me parece que es interesante intercambiar con ella. Buenísimo. Y ya está en la última etapa, así que tiene la tesis prácticamente terminada. Genial. Bueno, gracias, Facu, por el aporte. La trataremos de contactar. Respecto a Facu, el comentario que vos habías hecho, me quedó la duda. Yo no sé si vos llegaste, esto lo digo también porque es un tema que estamos intentando resolver desde lo metodológico y que tuvo que ver con muchos momentos de pasos por los talleres de tesis, que es, Villa está tomando una escala territorial de conflictividad ambiental y en un momento tuvimos un debate de si mantener esa generalidad, porque hay toda otra parte que Guillermo mostró en esta presentación, que es la parte de los actores y cómo se relacionan los diferentes actores de los diferentes conflictos y se va generando conocimiento y desde las estrategias y también conocimiento sociotécnico. Entonces, siempre está como el debate que tenemos hasta internamente de si mantener esa generalidad o bajar a los casos. Entonces, el caso de San José de la Quintana entra en esa generalidad como una especie de caso instrumental para bajar un conflicto que permita, por un lado, mostrar la generalidad de ciertos elementos comunes con otros conflictos, pero a su vez que tiene esta particularidad que desde los conflictos socioterritoriales nos parecía que tenía este interés, que era esto de la zona gris, que me alegro que haya despertado lo que queríamos que despertara. Muy interesante, muy interesante. Sí. No sé si puedo decir algo más. Por se favor, me estaba ocurriendo, sí, por que, favor. No, se me estaba ocurriendo que tampoco acá en Mendoza también hay zonas grises, a otro nivel. Me parece a mí, podemos discutir. Pero por ejemplo, gris oscuro. y depende cómo esté el día. Está nublado, no, pero
No, por ejemplo, me apropio de un testimonio de un entrevistado, creo que trabaja en una asociación de turismo de Uspallata, que es santafesino. Una vez le hicimos una pregunta, en el marco de un proyecto, sobre los conflictos, los problemas en Uspallata, y él viene de Santa Fe, en otro régimen municipal totalmente distinto, y cuando salió ese tema, él era un poco, estaba en la lucha contra la actividad minera, en particular San Jorge, y dijo, no, lo que pasa es que acá Uspallata es como ir a la Edad Media. O sea, el régimen municipal de Mendoza tiene esa característica de que el municipio pretende abarcar todo el departamento, pero a su vez dentro de los departamentos son hipercentralizados. Entonces los distritos, por ejemplo, Uspallata, no tienen gobierno local, tienen un delegado municipal que es como una especie de virrey, no sé, de delegado que no tiene nada que ver, bueno, entre Uspallata, no hay cercanía ni accesibilidad entre la cabecera departamental municipal y Uspallata, que está en otro ambiente totalmente. Entonces, este santafesino decía, pero esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que tengamos que ir al Consejo Deliberante a hablar sobre nuestros problemas cuando podríamos tener un gobierno local? Acá, esto, en Santa Fe o en Córdoba, sería un municipio. Sí. Bueno, lo pongo como que eso también ocurre. Por un lado, les da fuerza a los municipios mendocinos, pero por otro lado, hacia adentro de los municipios también hay zonas grises, porque estos distritos no tienen ningún tipo de... Bueno, no sé, también han habido movimientos de autonomización de distritos dentro de los municipios de departamentos. Lobowen, Uspallata también tiene pretensiones de ser municipio. El barrio Minero. El barrio Minero. Chacra de Coria. Hay muchos más, pero Palmira, Mariano te dice, Costa Araujo. muchas gracias, Mariano Salomón. Te dice muchas gracias, Guillermina, me tengo que retirar. Saludos. Ay, bueno, saludos, Mariano. Gracias. Muchos. Hay, sí, varios. Mis alumnos. Puede pasar, yo no soy mucho. No quiero saber si están bien. No, ya dije, no hay preguntas. Digamos, un tema también interesante para el federalismo, esto que decís, ¿no? El federalismo en la práctica, me parece, porque me parece a mí que nos hemos quedado en varias discusiones del federalismo del siglo XIX y hay un interior del interior, ¿no? Digamos, muchos de estos problemas. Sí, es re interesante. Bueno, Loncopué también debe haber tenido un problema de este tipo, no sé si Loncopué... Estaba pensando bueno, por un lado, en Uspallata, el conflicto de San Jorge reactivó la demanda de la figura de los municipios de montaña, ¿no? Creo que ahí también es interesante ver cómo estos conflictos reactivan otros conflictos preexistentes. Claro. Y en el caso de Loncopué, la particularidad que tiene que ver con esto que hablaban de la zona gris y dónde termina el ejido y si se amplía, es que en realidad la ordenanza de Loncopué, que es vinculante y que prohíbe la minería metalífera, la prohíbe en el ejido urbano. Pero simbólicamente es algo que no se conoce, no importa, o sea, porque en realidad no prohíbe la minería en el lugar donde se tenía que desarrollar el proyecto minero, pero fue leído, No lo digas fuerte. fue leído políticamente como que sí la prohibía, ¿no? Porque lo que se estaba jugando era... Y lo mismo tiene que ver, van a votar en el caso de un plebiscito. A ver, pero ¿de dónde somos? Si lo que vamos a prohibir está fuera del lugar donde vivís o de donde estás, sí, de tu ciudadanía municipal. Sí. Entonces, esto de los departamentos municipios, hay un trabajo que es antiquísimo, pero por ahí ayuda a aclarar estas cosas, que es de Bamiaski, que trata este tema con una profundidad muy buena, pero tampoco quizás desactualizado de los 95, pero te rompe, digamos, los esquemas, sobre todo cuando hemos sido formados por los imaginarios, no solo imaginarios, o sea, los imaginarios ligados al andamiaje político, jurídico del régimen municipal de una provincia. Lo naturalizamos de una manera impresionante. Sí, se me van viniendo cosas, perdón, a la cabeza de mi caso, pero si ya estamos en hora
No hay problema, pero con esto que estás comentando, en el caso del territorio elegido, de las personas que vienen de Córdoba Capital, de Altagracia, José de la Quintana, se da justamente en el boom de los planes Procrear, por ejemplo. Entonces me venía a la cabeza, y es muy claro en el relato de las personas que eligen vivir en Quintana, que te dicen, yo pude venir a Quintana a vivir porque venía de vacaciones, pero salió el plan Procrear, me anoté y me dejaron comprar el terreno acá y levantar la casa. Claro. Entonces, claro, yo empezaba a hacer los cruces y digo, ¿cómo es eso? ¿Te dejaron? Porque claro, si acá no hay figura, o sea, no entendía como esa lógica, y mucha gente que, por ejemplo, no tiene domicilio de esas casas de crédito Procrear en Quintana, tiene todavía domicilio, figura con DNI en Córdoba Capital, en Altagracia, en Anisá, o sea, en otras zonas de la provincia, pero que justamente pueden tener estas casas que hay personas que las usan de manera residencial, otras la usan para turismo alternativo, pero son casas que se construyeron con este plan. Entonces, bueno, ahí Sí, también aparecen como estas cuestiones. En Merlo también aparece eso. Bueno, también Merlo es otro ejemplo. No queremos armar un debate entre elecciones, así. No queremos torcer el resultado electoral. Muy lindo, che, me encantó. Muy bueno. Interesante. Bueno, Pero muchas quiero, gracias. estoy acá como Que nos dice inviten también, cuando gracias hagan igualmente la Guillermina y por presentación. atención a todos, también por las preguntas de aporte, dice Marcelo Giro, que sigue acá escuchando. Muchísimas gracias, Marcelo. Estás invitado a Córdoba, Marcelo. No Sí, escucho. claro. No sé si hay más preguntas, si no cerramos y seguimos. Bueno, cerramos entonces. Gaby, por allá escuchan arriba en informática para cortar la transmisión de la Deutsche Welle. Bueno, ya damos por terminado entonces. Damos por terminado si no hay más preguntas. Agradecemos aportes. entonces a Guillermina Muchísimas Díaz por gracias a su ustedes. Gracias, dice Martín. Te agradecemos muchísimo en nombre del instituto, de Yanila, y un aplauso. Gracias.